Bueno. Y no solamente yo le voy a hablar de mis casos, sino yo creo que mi deber es hablar de la experiencia exorcística en Sí, general. Obviamente, a ver, vamos a ver. De suyo, siempre Hollywood hay algunos elementos de Hollywood que algunas se pueden acercar, más serias, como puede ser en las más serias, un poquito El Exorcista, o creo, no recuerdo bien el nombre, si es El Exorcismo de Emily Rose, que es sí, llevar a la pantalla lo que pasó con Annalise Mitchell. Entonces, de suyo puede haber alguna cosa, pero yo siempre lo digo, no, no es, Hollywood infla demasiado, deforma demasiado la, el ministerio exorcístico, ¿no? Entonces, deforma demasiado, ¿no? Entonces, de suyo pueden haber en los exorcismos, sobre todo cuando se presentan los casos de posesión diabólica, pueden haber pues algunas manifestaciones, um, digamos, muy extraordinarias, sí, pueden haber. eh, pues a mí, yo no he tenido pues casos de levitaciones, como se ha presentado con otras personas, no he tenido. Yo no he tenido, yo sí he tenido casos de convulsiones, no, y estamos aquí descartando una convulsión epiléptica médica, y todo eso, no, sí, nada de eso, es otra cosa. He tenido casos de profundos retorcimientos. Yo en esto, yo suelo ser, yo soy miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas que fundó el padre Gabriel Amor, y que en esto nosotros, digamos, la formación que tenemos es una formación eminente, muy, lo digo con mucho respeto, no quiero ofender a nadie, muy equilibrada, ¿no? Entonces, muy claro. objetiva, muy equilibrada. Entonces, hay veces se me han presentado de estos casos, pero casos así que se me presenten, como le digo, de levitaciones, que se pongan a caminar por las paredes u otros casos, no he tenido yo. Entonces, y hay que tener en cuenta que no siempre se van a presentar casos que, que la gente va a salir corriendo, no necesariamente, porque hay que tener en cuenta que el exorcismo, el llamado exorcismo solemne, es una es un rito litúrgico, que el demonio me ha respondido ante algunas preguntas que yo he hecho, sí, claro que sí, hemos tenido esas experiencias, pero de suyo el exorcista no debe preguntar más de lo debido al demonio. ¿Por qué? Porque el demonio es un engañador. Entonces, por lo tanto, sí, las preguntas que el antiguo ritual, porque de suyo en el nuevo ritual no se presenta ya no se habla de preguntas, pero eso no descarta seguir la tradición exorcística con el nuevo ritual. Algunas preguntas, el nombre del demonio, o cuántos son, o cuándo has entrado, cómo has entrado, o cuándo vas a salir, cosas así. De suyo, y otras cosas no se deberían preguntar. Como lo digo, yo he tenido casos de que el demonio ha hablado a través del poseso, sí. Retorcimientos algo extraordinarios, sí. Um, ¿Cómo se llama? Convulsiones no neurológicas también he tenido. ¿Eh? Entonces, pero otras cosas que otros exorcistas han experimentado, yo no todavía no me he encontrado con esas cosas, ¿no? Rugidos, eso sí me he encontrado, con rugidos sobre todo en personas que han hecho pactos diabólicos,
me he encontrado con, como le digo, con rugido, con lo que me muestra el ritual, por ejemplo, el ritual a fuerza que rompe lo natural, es un sansonismo, pero un sansonismo totalmente preternatural, también he encontrado, sansonismo incluso en personas altamente delgadas y ¿cómo se llama? Y niños con una fuerza Sí. que varios hombres musculosos así al estilo de nuestro hermano Juan, pues los tumban a todos. Entonces sí me he encontrado con esas cosas, ¿no? Entonces, o también con lo que el mismo ritual tradicionalmente nos habla de hablar, como le digo, de hablar otras lenguas, cosas de eso, eso se suele conseguir, hay veces con frecuencia, o también de revelar cosas que normalmente uno no sabría. Eso también se suele conseguir con frecuencia en los posesos. Padre, en algunas misas, sobre todo las misas carismáticas, bueno, cabe destacar, las misas donde celebran sacerdotes que les gusta más la renovación carismática, yo me he fijado que muchas veces ellos siempre empiezan a orar, 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 muchos empiezan a caer, se caen, lo que llaman descanso en el espíritu, pero también veo que hay situaciones donde hay hermanos que empiezan como en convulsiones, y entonces inmediatamente se le sube a alguien que esté, un servidor les llama, con el rosario y empiezan a orarle encima, como el Santo Rosario, es lo que yo puedo percibir, no escucho, eh, le rezan y el sacerdote dice que se vaya de aquí todo espíritu maligno, todo eso. Y muchas veces tengo entendido que este tipo de sacerdotes no son exorcistas. Es decir, cualquier sacerdote, y perdone mi ignorancia porque aquí es para aprender, así que no me juzguen, cualquier sacerdote puede decir, echar demonios así públicamente, eh, o solamente es del exorcista hacer ese tipo de oraciones. Ya. Es un tema bastante delicado, es digamos, un punto delicado, pero rápidamente le expongo. De suyo la Iglesia desde siempre, primero que la Iglesia ha recibido de Jesucristo el mandato de luchar contra el maligno. En su acción ordinaria, es decir, contra el pecado, lo que nos lleva al pecado, y en su acción extraordinaria, es decir, lo que nos lleva a ser atormentados por el demonio. Entonces, y como vemos, nosotros vemos en el Evangelio, vemos muchos pasajes que hablan de la acción exorcística de Jesús, ¿no? Entonces, y la Iglesia ha recibido en los apóstoles, en el mandato, porque los apóstoles recibieron ese poder, los 72 discípulos, ¿no? El mandato de luchar contra el demonio. Entonces, pero la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo, le ha dado a Pedro y a los que representan a los apóstoles, los obispos, les ha dado ese poder, ¿no? O sea, los apóstoles en unión a Pedro, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra ella, ¿no? Y esto también hay que tener en cuenta de que como les da ese poder de atar y desatar, ¿no? Entonces es el poder de legislar. Y por eso desde el principio la Iglesia ha puesto orden, vamos a ver, en este ministerio. Y entonces por eso se nombra primero que los exorcistas por antonomasia son los obispos, porque hacen las veces de los apóstoles. Y los obispos nombran sacerdotes que tienen este ministerio, el ministerio de exorcizar. Es decir,
Dios, primero que la iglesia desde siempre, para poner orden, ha creado lo que son rituales. Los rituales son los libros litúrgicos, por ejemplo, el ritual del bautismo, el ritual de la confirmación, rito litúrgico o libro litúrgico que tiene todo lo referido a la celebración de ese rito. Y tenemos en el ritual antiguo, que él llama el ritual romano, estaba un capítulo dedicado a la expulsión del demonio, a los ritos exorcísticos. Ahora nosotros usamos el ritual de 1999, las correcciones pues últimas en el año 2004, ¿no? Es el ritual de exorcismo de San Juan Pablo II. Entonces, ahora, por la ley de la iglesia, solo pueden expulsar a los demonios en nombre de la iglesia aquellos sacerdotes que tienen el ministerio dado por su obispo para este fin. Solamente estos sacerdotes, usando los rituales aprobados para este fin. Ahora, ¿se podría hacer una oración de liberación? Sí, se podría hacer. Un sacerdote podría hacer una oración de liberación. A los laicos no se les recomienda hacer oraciones en sentido imperativo, sino solo en sentido deprecativo, es decir, como súplica. Un sacerdote podría hacer en algunos casos una oración en sentido imperativo, sí podría hacerlo, pero no con el fin de reemplazar al exorcista, no. Entonces, ahora, las celebraciones públicas donde se realizan, hay un documento del año 2000 sobre las oraciones de sanación, justamente, y las famosas, las llamadas misas de sanación, porque litúrgicamente no existe el término misa de sanación, magisterialmente no existe. Entonces, las llamadas misas pero también en ese documento se habla sobre las oraciones de liberación. Entonces, todo eso, lo que se haga de tipo público, eso tiene que pedirse permiso al ordinario del lugar. El obispo tiene que autorizar, justamente para evitar histerias colectivas, etc. Porque tenga que tener en cuenta que cuando yo hago vamos a hacer un acto de liberación, puede ser ahí dentro el exorcismo, no es que yo simplemente se me aparece la persona y ya está, y yo me lanzo allí, no. Necesita un discernimiento. Hay que discernir si realmente estamos hablando de una acción extraordinaria del demonio, estamos hablando de un proceso de sugestión que se da en ese momento, o un proceso de histeria que se da en ese momento, por la gran emoción que se envuelve en esa, por ejemplo, en una situación pública, en una celebración pública. Es una asamblea con mucha gente. Con mucha gente, o incluso en un trastorno psiquiátrico. Entonces, sí, hay que tener en cuenta de que un porcentaje alto de personas que visitan a los exorcistas son personas que tienen trastornos psiquiátricos.